Bien, he tomado el libro de metodología de la investigación que el autor es César Averna, que es de la tercera edición. El capítulo 7 nos habla acerca de los tipos de investigación. De acuerdo al autor, existen diferentes tipos de investigación y es necesario conocer sus características para saber cuál de ellos se ajusta mejor a la investigación que se va a realizarse. También la investigación depende del objetivo del estudio del problema de la investigación y de las hipótesis que se formulan en el trabajo que se va a realizar, así como la concepción epistemológica y filosófica de la persona o del grupo de investigadores. Y de acuerdo al autor, lo clasifica de esta forma: histórica, documental, descriptiva, correlacional, explicativa o causal, experimental y otros. Vamos a pasar a la investigación histórica. Analiza eventos del pasado y busca relacionarlos con otros del presente. La principal fuente de obtención de la información, así como en algunos casos personas que tuvieron relación directa con los hechos estudiados o quienes, aunque no tuvieron relación directa con esos hechos, cuentan con información válida y confiable sobre los mismos. El autor Bernard cita a otro autor para dar concepto, Selkin, de 1998, que la investigación histórica se orienta a estudiar los sucesos del pasado, analiza la relación de esos sucesos con otros eventos de la época y con sucesos presentes. Tenemos algunos títulos de investigación histórica que los he tomado como ejemplos: análisis de la revolución industrial y sus efectos sobre el desarrollo actual, evolución de las estrategias pedagógicas en la educación básica primaria. Ahora pasamos a la investigación documental, en el cual analiza información escrita sobre el tema que es el objeto de estudio. El autor nos dice que consiste en un análisis de la información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema que es el objeto de estudio. También el autor cita a otro autor, que es Casares Hernández et al., de 1995, que la investigación documental depende fundamentalmente de la información que se obtiene o se consulta en documentos, entendiendo por estos todo material al que se pueda acudir como fuente de referencia. Para los autores mencionados, las principales fuentes documentales son documentos escritos, libros, periódicos, revistas, actas notariales, tratados, conferencias escritas y entre otros. Vamos a ver un ejemplo que se trata acerca de la investigación sobre el estado del arte, que he tomado estos títulos como ejemplo: Estado del arte sobre cultura organizacional en América Latina, Estado del arte sobre competitividad empresarial en los países en desarrollo. Pasamos ahora a la investigación descriptiva, que reseña rasgos, cualidades o atributos de la población sobre el objeto del estudio. Es uno de los tipos o procedimientos investigativos más populares y utilizados por los principiantes en las actividades de la investigación. Esta investigación se guía por las preguntas de investigación que se formula el investigador cuando se plantean hipótesis
en los estudios descriptivos. Estas se formulan a nivel descriptivo y se prueban esas hipótesis. En tales estudios se muestran, narran, reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio o se diseñan productos, modelos, prototipos, guías, entre otros, pero no se dan explicaciones o razones de las situaciones, de los hechos, de los fenómenos. Tengo temas de investigación descriptiva que los he tomado como ejemplo estos títulos: estudios orientados a la descripción o identificación de rasgos o características de un objeto de estudio, estudios de tiempos y movimientos. Ahora pasemos a la investigación correlacional. La investigación correlacional mide el grado de relación entre variables de la población estudiada. Lo cita el autor Bernal a otro autor que es Salgin de 1998, que la investigación correlacional tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de variables. En otras palabras, la correlación examina asociaciones pero no relaciones causales, donde un cambio en un factor influye directamente en un cambio en otro. He tomado algunos títulos de investigación correlacional como ejemplo: las investigaciones orientadas a medir el efecto de la política de una empresa en el rendimiento de los trabajadores, estudios orientados a evaluar la relación entre el rendimiento académico de los hijos y el tipo de unión familiar de los padres de familia. Ahora pasemos a la investigación explicativa o causal. Esta investigación da razones del porqué de los fenómenos. Tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios científicos. Las investigaciones en que el investigador se plantea como objetivo estudiar el porqué de las cosas, los hechos, los fenómenos o las situaciones se denominan explicativas. Y he tomado algunos títulos de investigación explicativa o causal como ejemplo, que es conocer las principales causas que llevan a la quiebra a las pequeñas y medianas empresas, analizar los factores de competitividad de las empresas en un determinado país o sector económico. Ahora pasemos a la investigación experimental. Esta investigación analiza el efecto producido por la acción o manipulación de una o más variables independientes sobre una o varias dependientes. Se caracteriza porque el investigador actúa conscientemente sobre el objeto de estudio, en tanto que los objetivos de estos estudios son precisamente conocer los efectos de los actos producidos por el propio investigador, como mecanismos o técnicas para probar sus hipótesis. Este autor cita a otro autor que es Hernández Pina et al. Del año 2001. Un experimento es un proceso planificado de investigar en el que al menos una variable llamada experimental o independiente es manipulada u operada intencionalmente por el investigador para conocer qué efectos produce en esta a menos otra variable llamada que es la dependiente. El
autor también cita a otros tipos de investigación y cita a otro autor que es según Briones de 1985 en relación con el tiempo o número de veces en que se obtiene información del objeto de estudio. Existen dos tipos de investigación, que es la seccional o transaccional y la longitudinal. La investigación seccionales o transversales son aquellas en las cuales se obtiene información del objeto de estudio, población o muestra una única vez en un momento dado. Según Briones, 1985, estos estudios son especies de fotografías instantáneas del fenómeno objeto de estudio. Esta investigación puede ser descriptiva o explicativa. Y también la investigación longitudinal se obtienen datos de la investigación que va a ser acerca de la población en distintos momentos o durante un periodo determinado con la finalidad de examinar sus variaciones en el tiempo. Gracias.